Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase del seminario taller de multimedia. Hoy vamos a dar inicio al módulo 8, donde vamos a estar trabajando con Photoshop, específicamente con las herramientas, las principales herramientas para creación de contenido digital. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar un ejercicio en clase, donde quiero que hagamos una exploración de estas herramientas para que hagamos reconocimiento del espacio de trabajo, de las principales ventanas, de las propiedades específicas que tienen las herramientas, en este caso la herramienta pincel, que va a ser la que vamos a realizar el primer ejercicio, y posteriormente vamos a mirar cómo guardar, en qué formatos podemos guardar para el tipo de contenido que vamos a crear, para empezar a trabajar más adelante con las herramientas de edición, ¿ya? Donde vamos a trabajar con selección, recortes, que son básicamente una de las grandes funcionalidades y grandes usos que tiene este tipo de herramientas. Bueno, entonces les pido por favor que abran Photoshop, ¿cierto? Ya les compartí a ustedes un documento donde están colocando que estén utilizando los recursos. Recuerden que ya la universidad pues, dispuso varias alternativas para que ustedes puedan acceder a las herramientas. Si por algún motivo alguno todavía tiene algún problema con la herramienta porque pues o no está en el campus o tiene algún problema con el VPN, pues entonces le pido que preste muchísima atención. Recuerden que las clases están siendo grabadas, luego va a ser subida pues como todas en la plataforma de Classroom donde ustedes pueden repetir. Otra recomendación que quiero hacerles a todos, en el caso de la asistencia, si se les presenta algún problema de conectividad durante el transcurso de la clase y por algún motivo no pueden culminarla o no pudieron acceder, deben reportarme directamente al correo electrónico que tuvieron esas fallas, ¿ya? Porque debido a, pues, cuando subo la asistencia a la plataforma, pues yo notifico cuando estoy llamando a lista en clase, ¿ya? Entonces, si están presentes, pues lógicamente marcan una asistencia. Si no están presentes, pues yo marcaré una asistencia. Entonces, si me envían ese correo, lo podemos validar como una excusa. Entonces, sería la manera de llevar control. Recuerden que las clases están siendo grabadas y pues ustedes van a tener siempre a sus manos la posibilidad de repetirlas. Bueno, voy a empezar entonces a compartirles pantalla, chicos. Más rato hago un sondeo general de si ya completaron el formato que les compartí. En el chat está el enlace. Yo creo que en las siguientes clases lo que hago es duplicar y replico nuevamente el documento para que ustedes puedan tener siempre el acceso y sobre todo que todos tengamos la posibilidad ya de trabajar con la herramienta. O sea, ya no quiero seguir hablando del tema del VPN, el tema de todo eso, ya debe estar dado por hecho que ustedes están utilizando y saben utilizar el recurso. Si necesitan algún tipo de apoyo, yo ya les facilité los contactos. Igual ustedes tienen en su correo un instructivo paso a paso. También les compartí un video que está subido en el Classroom donde ustedes pueden hacer ese ejercicio de conexión si todavía no lo tienen resuelto. Bueno, entonces vamos a empezar, muchachos, con Photoshop. Voy a apagar por un momento mi cámara. Bueno, mira, dejémosla ahí. Listo. Escondamos esto por acá. Bueno, entonces aquí tenemos el splash de bienvenida, ¿cierto? Pues, repito, se les van a colocar si ustedes han hecho algún otro tipo de trabajos. Aquí van a tener un acceso rápido. Entonces vamos a crear un documento nuevo, ¿no? Lo podemos hacer directamente con este botón que está a la izquierda o directamente desde el menú archivo y le vamos a dar nuevo, ¿ya? O simplemente comando N. ¿Cierto? Entonces aquí ya nos va a aparecer si queremos trabajar con algunos de los elementos, o sea, alguna de las plantillas de tamaño que tenemos aquí. Recuerden que tenemos, por ejemplo, para foto, tenemos presets para impresión, miren, obra de arte e ilustración interesante, web, móvil o formatos de video, ¿ya? Entonces aquí como unos estándares. Bueno, pero antes de crear el formato, chicos, pues yo quiero mostrarles qué vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora
digamos, en estos primeros minutos de clase. Vamos a utilizar a Photoshop como si se tratara de una herramienta, o sea, que nos va a permitir hacer una pintura, digámoslo así, una obra de arte. Vamos que una de las grandes ventajas que tiene los programas de mapa de bits, a diferencia de los vectores, es que pues, nos da muchas alternativas para la creación de las ilustraciones o de los colores, o sea, nos va a dar mucha flexibilidad. Recuerden que los vectores pues son un poco rígidos porque pues son más controlados por el tema de los nodos, entonces nosotros para crear una curva pues lo hacemos marcando los puntos en ciertas zonas. En el caso de los mapas de bits no funciona de esa manera, pues yo les he dicho que igual las herramientas como Photoshop pues tienen dentro de sus alternativas como herramientas, también tienen unas que funcionan como vectores, pero digamos que el principio en sí de los mapas de bits es que funcionen más al tacto de la mano. Entonces, vamos a hacer una pintura, ya les digo en quién nos vamos a inspirar. Hace unas clases yo les mostré cuando estábamos viendo las figuras geométricas. De vez en cuando vamos a hacer citas a algunos pintores, ¿no? Como para aludir un poco a la historia del arte. Yo les había mencionado a Piet Mondrian, ¿cierto? Que era, pues, miremos el tipo de obra que tenía, donde se basaba simplemente en los rectángulos para sus composiciones. Entonces, es un pintor muy famoso. Hoy quiero que hagamos entonces un ejercicio donde nos vamos a inspirar en una de las pinturas de un pintor que se llama Joan Miró. Veremos un poco quién es Joan Miró. Miremos un poco de la obra. Primero miremos aquí en Google qué nos dice. Es un pintor español. Recuerden que todos los pintores tienen como una línea de trabajo, o sea, se casan con un estilo. Entonces, los que hacen obras donde tratan de representar la realidad, se les llama las artes figurativas, las artes barrocas, y quienes por el contrario se van más por el arte abstracto, el arte conceptual, pues van a llegar a géneros como por ejemplo el surrealismo, el fauvismo, el cubismo. Digamos que el cubismo hace parte de lo que es Joan Miró, también del expresionismo. Específicamente Joan Miró, que es un pintor español, miren, pintor, escultor y grabador, ceramista español, que además es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Miremos algunas de las obras. Entonces miremos esto, chicos, miremos algunos, si quieren ustedes lo pueden hacer en sus computadores, ponen Joan Miró y van a reconocer algunas de sus obras para identificar algunos elementos en común. Bueno, personalmente, muchachos, pues el arte es muy subjetivo, ¿no? Es tan subjetivo que para muchas personas esto que están viendo ustedes aquí puede ser algo que les dice mucho, para otras personas puede ser algo totalmente básico que no les comunica nada. Porque de hecho, miren que es difícil de interpretar qué hay aquí. Es algo que ocurre mucho con el arte abstracto, ¿no? Y el arte conceptual. Recuerden que para el primer parcial, cuando ustedes hicieron esa composición tipográfica, uno de los lineamientos era que, ojo, no vamos a trabajar aquí arte abstracto, vamos a comunicar un mensaje, o sea, vamos a trabajar con un criterio claro. O sea, si yo voy a colocar aquí una forma es porque tiene una justificación, porque voy a representar algo, porque eso me va a significar algo. Hoy nos vamos a saltar un poquito esa parte y quiero como que exploremos también esa parte de la libertad y de pronto caer en lo abstracto, simplemente para efectos de trabajar con la herramienta pincel, ¿verdad? Porque la herramienta pincel vamos a poder tener acabados en trazos, vamos a poder controlar el grosor, vamos a poder controlar los colores y vamos a ver que también hay unas opciones con la herramienta pincel que nos permite incluso generar colores como este que ustedes están viendo aquí de fondo, como ese azul, que no es un color plano, sino que tiene como unos acabados que se parecen mucho a la realidad. Y eso es una de las grandes
propiedades que tienen los programas de mapa de bits, que nos podemos acercar mucho a la realidad porque funciona muy similar a cómo funciona el pincel o la tinta. Entonces, hagan de cuenta que ustedes en estos momentos tienen un lienzo y tienen pinturas de vinilo o pinturas ¿cómo se llaman? Sí, vinilos o acuarelas, o que tenemos témperas, por así decirlo. Entonces, hagan de cuenta que las tienen ahí al lado, tienen la paletica y vamos a hacer el ejercicio de pintar, pero lo vamos a hacer en el entorno digital, que es una excelente representación de cómo se trabaja con herramientas digitales como Photoshop. Entonces yo sé que para muchos de ustedes también pueden decir, wow, ¿esto qué es? ¿Cómo es probable que un artista de estos sea tan famoso? Probablemente yo hago un dibujo de estos y lo voy a vender y no me dan 5.000 pesos por él, o de pronto un amigo me lo puede comprar de 5.000 pesos, pero una obra de Miró puede costar 200 millones de euros, ¿ya? Porque es un artista bastante reconocido y pues tiene las principales exposiciones en los museos más importantes. A propósito, tengo una anécdota personal. Yo pues hace 2 años tuve la oportunidad de ir al Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde pues es de arte abstracto como tal, ¿no? Arte moderna. Vi muchas de las obras de Miró y concuerdo con lo mismo, o sea, a mí pues personalmente no me dicen nada. Miren este tipo de trazos, o sea, demasiado primario, ¿no? Parece un dibujo hecho por niños, ¿cierto? Como por niños de la primera infancia. No sé si alguien opina algo distinto. Hay personas que les gusta mucho por el manejo del color, el contraste, lo que puede representar, porque los emociona. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Les gusta o no les Bro, gusta? yo no lo veo como por los trazos, sino como por los colores. O sea, que maneja una buena gama de colores y que dibuje lo que dibuje, nunca se va a salir de la línea. Exacto. Eso que dice sí es importante. Como quien dice, sea lo que sea que yo haga, si no les gusta o si les gusta, yo tengo mi línea y manejo como los mismos elementos. Eso es importantísimo. Miren, por ejemplo, este es otro que es muy cuestionado, que se llama Jackson Pollock. O sea, repito, yo tengo amigos, colegas que ven una obra de Pollock y entran en éxtasis, o sea, les parece lo mejor del mundo. Y bueno, y esto se replica en, no sé, en la ropa, en muchas cosas donde se puede representar. Pero miren estas obras, por ejemplo, de Pollock. Si no lo conocen, es bueno que los que tengan ustedes esa información. Jackson Pollock, Johan Miró, también es expresionismo abstracto. Él lo que hacía era tirar la pintura sobre el lienzo, así como cayera. Pero pues la gente que sí le copia el cuento, pues dice que no, que esos trazos solamente los hacía él y que solamente, bueno, que uno cuando se está al lado de esos cuadros te dice algo. También tuve la oportunidad de ver algunos de estos cuadros reales y pues no sé, sigo pensando Profe, qué que... pena. Ya en el chat están diciendo que también Omar Rayo. Ah, bueno, pero Omar Rayos ya es otro, digamos, listo. Qué pena, chicos. Voy a mirar los comentarios. Ok, sí, coincido. Omar Rayos sí me parece a mí personalmente un artista abstracto que, que genera muy bien, aparte, o sea, a partir de la geometría, hace, digamos, unos resultados muy interesantes. Vallecaucano, correcto. Listo, muchas gracias. Chévere que tengan ustedes dentro del radar ese tipo, digamos, de también de artistas y de autores. Y sí, es muy bueno. De hecho, para mí también considero que es uno de los que tiene una gran obra. Pero hoy, digamos, no haríamos una de Rayo porque Rayo es mucho más exigente, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, más Rayo, los trazos de él sí son... acá hay un museo, el Museo Rayo, que queda en Roldanillo, donde pues, pueden ver la obra de él. También hay muchas obras de estas en los museos locales, tanto en Cali, en Bogotá. Nos encontramos con estas obras. Son muy interesantes. Realmente el arte de Omar Rayo es excelente y con unos trazos impecables, ¿ya? O sea, bastante geométricos y impecables. Bueno, pero entonces vámonos con nuestro amigo Miró y ya les digo por qué Miró. Bueno, primero antes de empezar a hacer el ejercicio, vamos a mirar cómo funciona la herramienta pluma.
¿ya? Y qué tanto podemos hacer. Y más rato vamos entonces a seleccionar aleatoriamente una de estas obras. Yo la voy a ir haciendo, ustedes la pueden replicar igual, pero se pueden inspirar en cualquier otra, ¿ya? Simplemente es que identifiquemos esto. Entonces, por ahora, volvamos a Photoshop y vamos luego a retomar nuevamente a Miro para empezar el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro lienzo, ¿cierto? Entonces, nuestro lienzo va a ser en proporción vertical. Entonces, vamos a trabajar con los siguientes píxeles. Para efectos de agilidad en clase, pues no vamos a hacer un lienzo para imprimir a tamaño real, ¿cierto? Regularmente las obras de arte son hechas en grandes formatos, o sea, son gigantes para que sean imponentes además. Pero aquí pues vamos a hacerlo en proporción, ¿no? Estamos en una pantalla digital, hagámoslo bien como para las pantallas, ¿no? Nos vamos a poner a hacer, además porque entre más grande también más procesamiento de imagen nos va a exigir los mapas de bits, ¿ya? Photoshop es un programa más exigente en recursos que Illustrator, ¿ya? Porque en Illustrator, repito, pues hacer vectores es mucho más amigable para la interpretación de los procesos, mientras que los mapas de bits, como estamos hablando de millones de colores, cada que hacemos un trazo puede que el programa entonces necesite de grandes recursos. Pero estoy hablando en casos pues cuando estamos haciendo formatos muy grandes, pero en términos generales pues ya con los requerimientos básicos nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Entonces chicos, ya sabemos que cuando vamos a crear un formato, aquí le voy a colocar de nombre, voy a ponerle práctica 1. Práctica 1. De anchura, trabajemos con esta medida que puede ser de altura, voy a colocarlo de altura 1000 por 600 para que sea repito, un lienzo de proporción vertical, ¿vale? Entonces, anchura 100 y altura 1000. Donde dice resolución, recuerden que para imagen digital podemos trabajar desde 72 a 150. Voy a dejarlo en 72 de resolución, color RGB, que es para las pantallas, y vamos a dejarlo así tal cual como está en 8 bits, ¿vale? Digamos que la recomendación es en lo posible, si no requerimos de un parámetro especial, pues dejémoslo en piloto automático y simplemente le damos nuestro tamaño, verificamos eso sí que el color esté en RGB y lo demás pues le vamos a dar OK. Recuerden que todos estos parámetros también los podemos modificar en cualquier momento cuando estamos trabajando, ¿ya? Tanto el tamaño como la resolución y el modo de color. Aquí pues está la profundidad de bits, 8 bits es bastante, puede ser 16, ¿cierto? Dejémoslo en 8 bits para que sea una imagen bastante liviana. Vamos a darle entonces OK. Y se nos va a crear un lienzo con la proporción de esta manera. Estamos, ¿cierto? Ya tenemos entonces aquí nuestro lienzo. Está bastante alargado. Conservémoslo así de esta forma. Bueno, entonces, chicos, prestemos aquí mucha atención. Este primer ejercicio lo vamos a hacer con una sola herramienta. Bueno, de pronto nos va a exigir que nos cambiemos a otra, si es probable. Ya les digo cuál. Pero vamos a trabajar solamente con el pincel. Herramientas de creación, o sea, nosotros desde cero vamos a crear aquí un gráfico, vamos a crear una imagen. Lo digo porque hay otras herramientas que son de edición donde pues nosotros partimos basándonos en una fotografía o en una imagen que ya nos están pasando, que es uno de los grandes usos que tiene Photoshop. Solamente los ilustradores y de pronto los artistas, no sé, pues no sé si existan pintores digitales, de hecho podríamos hablar de esa categoría, si lo hacen utilizando herramientas como pincel, pues para simular lo que les decía, ¿no? Los acabados de pintura, los múltiples trazos, son todas las texturas que se pueden simular. Entonces, digamos que tenemos esas dos funcionalidades, ¿no? Pero repito, la mayoría de los casos Photoshop es un programa más de edición, o sea, donde ya debemos tener una imagen previa, ya sea que viene desde un vector, viene desde Illustrator o viene desde una cámara fotográfica, ¿cierto? O viene desde internet o viene de un print screen.
de cualquier forma en la que nosotros vamos a adquirir un recurso de píxeles. Entonces, solamente con la herramienta pluma vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta pluma, ¿vale? Repito algo que vimos en la clase pasada. Si ustedes quieren hacer zoom con la tecla Alt y el scroll, lo pueden hacer. Si quieren mover el lienzo con la tecla H o con la manito, miren que pueden correr el espacio. También se pueden ayudar aquí en la barra de herramientas donde aparece la mano y aparece también la lupa, ¿no? Si no les funciona el scroll porque se les dañó o el mouse está mal o lo que sea, pueden seleccionar la lupa y les aparece un más. Entonces ese más es para ampliar y con la tecla Alt y con clic pues van a poder alejar, ¿vale? Entonces ya con eso claro yo creo que podemos empezar. Entonces primero quiero mostrarles cómo funciona la herramienta pluma. Vamos a seleccionarla y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si yo probablemente, no sé, me pueden decir qué valor les aparece por aquí arriba en el tamaño de la pluma. Yo aquí lo tengo en 4 píxeles. Yo creo que por defecto está como en 22, ¿cierto? 23, muy bien. 23 me responden por acá. Voy a dejarlo así como lo tienen ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos controlar el tamaño del pincel. Vamos a seleccionar un color aquí en la cuadrito que está en la parte de abajo, cualquier color. Todavía no hemos empezado el ejercicio, estamos probando simplemente. Vamos a seleccionar un color. Miren que si yo hago un trazado, pues tengo un pincelazo con ese grosor, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño. ¿Cómo cambiamos el tamaño del pincel? En la parte superior de Photoshop, donde aparece el icono del pincel, ¿sí lo ven? Aquí también nos aparece un icono de el grosor, el tamaño. Este es básicamente el tipo de pincel y este es el tamaño. Entonces miren todo lo que me aparece aquí donde aparece el 23, que aparece la bolita, aparece una pestañita. Esa pestañita, si le damos clic, se nos va a abrir una ventana. ¿Vale? ¿Ya la identificamos? Hay dos formas de acceder a esa ventana. Una es dirigiéndonos acá o la otra directamente con clic derecho, ¿ya? Teniendo seleccionada la herramienta pluma, ¿no? Si tenemos la herramienta pluma seleccionada, al dar clic derecho nos va a aparecer la misma ventana que está acá, pero flotante. Entonces es un acceso más rápido, ¿no? Porque nosotros a veces estamos pintando por acá, estamos emocionados y necesitamos cambiar el tamaño, entonces simplemente con un clic vamos a poder habilitar esa ventana. Entonces démosle clic para que nos aparezca entonces las siguientes propiedades. Entonces, miren, primero me aparece el tamaño en píxeles, que me dice que son 23. Y aparece otro factor. Por ahora concentrémonos en estos dos factores, el tamaño y la dureza. Vamos a ver esa dureza que corresponde. Voy a agrandar un poquito el pincel, ponerlo más o menos en 55. Y voy a cambiar el color y genero otro trazo. Miren que ya tengo la misma pincelada, pero mucho más grueso. ¿Para qué sirve eso? Pues lógicamente cuando yo necesito hacer dibujos, no sé, unas formas finas, pues debo utilizar pinceles muy pequeños, ¿no? Si tuvieran ustedes una Wacom, ¿cierto? Una tableta digitalizadora, se van a dar cuenta que esto se parece mucho al lápiz, ¿no? O sea, es muy sensible al tacto de la mano. Pero si por el contrario necesito rellenar un fondo, pues no voy a hacerlo con una herramienta tan delgada, tengo que hacerlo con una que rellene bastante e ir pintando, ¿vale? Entonces miren que esta sirve para rellenar, incluso podemos hacerlo más grande y mucho más grande para que menos pinceladas esté rellenando todo un espacio. ¿Ven? Entonces miren cómo lo hice de rápido hasta ahí. Vamos a mirar entonces este otro parámetro que es la dureza. Voy a dejarlo nuevamente en 23, que es por defecto. Y voy a controlar la dureza. Y voy a colocar un color blanco, pues para que me contraste con el lienzo. Miren que la dureza, vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a dibujar un trazo. Quiero que lo exploren ustedes también, empiecen a hacer esos trazos. Miren que si hago un trazo, así como está, miren cómo es el acabado de la línea. Voy a manipular la dureza. La dureza voy a ponerla más o menos en un 50%. Recuerden que está en el 100%.
y voy a hacer el mismo trazo a ver qué sucedió. ¿Quién me dice qué hay de distinto en este caso? Ok, difumina. Profe, los bordes. Los bordes, ¿cierto? Los bordes se difuminan, entonces la dureza corresponde al nivel de difuminado que va a tener ese borde, ¿ya? O el nivel Profe, Dime. una duda. ¿A usted por qué le aparece un circulito y a mí me aparece una flecha, visto una flecha como una X, una cruz? Verifica Un que no circulito en el cursor. Listo, verifica que no tengas el Mayus activado, el de los teclados. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Puede pasar. Si ustedes activan el Mayus, te aparecía así, ¿cierto? Como, Sí, ya. como una Todo bien, mina, profe, gracias. como un shooter. Si les aparece ese indicador es porque tienen el Mayus activado. Cuando ustedes activan el Mayus, mucho cuidado porque eso les puede activar otras propiedades de las herramientas. No es que esté mal, ¿no? Sino que pues deben, si lo están haciendo, pues entendiendo qué es lo que van a hacer, pues vale. Pero no, si mientras no sepan lo que están haciendo, siempre el Mayus deben tenerlo inactivo para no activar las otras funciones. Voy a probar entonces qué pasa si pongo la dureza en 0. Miren que se vuelve como una especie de halo, ¿no? Como más difuminado. Entonces en algunas situaciones miren que eso pues comienza ya a ser un determinante del acabado que nosotros estamos logrando. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Miren que aquí tenemos como unas especies de presets, ¿ya? O sea, miren que si yo selecciono, si ven los circulitos que están debajo de la ventana, básicamente son configuraciones preestablecidas que van a variar entre el tamaño y la dureza. Entonces miren que cada que selecciono una, él va cambiando. Por ejemplo, este me maneja el 50%, este me maneja el 0%, este me maneja un 90%. Son como distintos configuraciones de la dureza, pero ya sabemos que si queremos algo bien definido, entonces lo dejamos al 100 y mire que vamos a tener una línea totalmente recta. Si ustedes quieren hacer una línea recta, chicos, miren, por ejemplo, porque uno se puede torcer y de pronto no ser tan definido, si quieren generar líneas rectas aquí, dan clic y con la tecla Shift sostenido, ustedes arrastran y miren que él no se les va a salir. Podemos crear márgenes perfectas. Profe, lo mismo para conectar las líneas. Y lo mismo para conectar las líneas, correcto. Muy bien. Entonces miren cómo creo aquí el margen. Es algo pues que ya uno va, digamos, a medida que vamos trabajando, vamos utilizando este tipo de recursos. Por hoy recuerden que vamos a ser más artísticos, entonces necesitamos es casi más el tacto de nuestras manos. No vamos a ser geométricos porque no estamos haciendo, en este caso, una representación geométrica. Bueno, volvamos acá, que esto ya se pone más interesante. Miren que estamos solamente con una herramienta. Pueden notar que aquí, en esta ventana, les van a aparecer unas subcarpetas, ¿cierto? Donde van a identificar varios grupos de pinceles. La primera que les aparece es la de pinceles generales. Vamos a darle clic y vamos a identificar. Miren los pinceles con los que nosotros podemos trabajar. El circular difuso, miren que pues me está señalando el que está acá. Si quiero circular definido, que es el que tenía yo por defecto, el por defecto regularmente siempre es el circular difuso, que nos va a dar 0% de dureza, ¿cierto? Miren que el definido pues el 100%. Estos pues que ya tienen tamaño de presión circular difuso sirven mucho cuando estamos trabajando con Wacom, con tabletas digitalizadoras, porque estas tabletas son sensibles a la presión. Entonces si ustedes presionan duro el pincel, va a ser como más suave. Si lo presionan más duro, pues se va a definir más. Incluso eso con el mouse también se podría sentir. Si yo lo hago como lento y si luego lo repito como más duro, miren que va a tener mayor definición. Entonces, por hoy no vamos a preocuparnos por tanto, simplemente vamos pues a entender que estamos aquí con el pincel, el tamaño y la dureza. La dureza la vamos a dejar yo creo que por ahí en un 80 o 90%, que estaría bien. También tenemos un grupo de pinceles secos. Miren los pinceles secos lo que hacen. Voy a seleccionar aleatoriamente uno de estos y vamos a ver qué pasa acá. Hagan ustedes también el mismo ejercicio. Miren lo que le pasó al cursor. Ya no se ve el circulito, sino que se ve como una especie de mancha, lo que quiere decir que ese pincel va a tener esa forma. Entonces seleccionen dentro de los pinceles secos alguno de estos
jueguen con el tamaño y hagan el trazo. Y miren lo que tenemos. ¿Sí ven? Podemos variar con algunos colores. Miren que este ya se parece más como, ¿cierto? Como a trazos más inorgánicos, no tan perfectos, como para hacer tramas, ¿cierto? Puede parecerse como a la pintura también. Miren que si juego con el tamaño, puedo generar como unas manchitas. Probemos con algunos de los que están aquí. Miren qué interesante. Chévere, ¿no? Listo, entonces vayan haciendo ahí la exploración con los secos, tranquilos que ya no se emocionen mucho, ya vamos a empezar a hacer el cuadro. Pero ya con esto que les estoy mostrando, ustedes podrían, si les gusta el arte, si les ha gustado el dibujo, yo creo que a todos, de pequeños todos, pues tuvimos que pasar por la etapa que nos gustaba la pintura. Entonces aquí lo chévere es que no nos va a costar, no tenemos que ir a buscar las pinturas, no se nos van a acabar los colores y lo vamos a hacer de una forma digital, o sea que nos va a quedar súper bien definido. Bueno, luego viene otro, miren los pinceles húmedos, chicos. Los pinceles húmedos va a pasar algo muy interesante y es lo siguiente. Para yo poder utilizar los pinceles húmedos necesito tener como mínimo 2 colores. O sea, aquí donde yo tengo esto ya puedo trabajar con pinceles húmedos. Porque los pinceles húmedos lo que van a hacer es como mezclar lo que yo ya tengo en composición. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a seleccionar el primero y voy a hacer aquí, bueno, aquí no hay gran diferencia, simplemente el pincel cambió. Pero voy a probar, por ejemplo, con este tintero. Miren cómo ¿sí ven cómo a medida que yo voy dibujando, noten cómo se va esparciendo el color. Miren, ¿sí ven? Miren que como si se tratara de tinta real y como tinta húmeda. Profe, Cuéntame. Es que yo lo hundo para usar la herramienta pincel y me sale un aviso como que la memoria virtual está llena y no se puede usar, algo así. La memoria virtual. ¿Con cuál de los pinceles estás trabajando? ¿Con los húmedos? ¿Con los Sí, húmedos? con ese, normal. Vale, no hay problema. Debe ser que ya tienes pues poco espacio o de pronto verifica si estás trabajando en un tamaño muy grande. Mira, cuando ustedes quieren ver el tamaño de la imagen en la que están trabajando, se pueden ir aquí arriba al menú imagen, le vas a dar tamaño de imagen y vas a verificar qué valores te aparecen aquí. Confirma que tengas algo pues manejable, porque aquí podrías tener tranquilamente 60.000 o 10 millones o yo qué sé, entonces quiere decir que estás trabajando en una imagen supremamente grande. Verifica que estés trabajando en algo proporcional a esto. O sea, de 1000 por 600 es el ejemplo que yo les di. ¿Vale? Ok, Verifícalo. Si tienes un tamaño manejable, quiere decir que entonces que tu equipo se está quedando un poquito corto, pero no hay problema. Lo que pasa es que estas herramientas, aunque parezcan tan sencillas, son de bastante procesamiento. No nos preocupemos que no vamos a utilizar muchas de ellas, simplemente con la principal y no más. Aquí les estoy mostrando es que existen para que ustedes se hagan una idea de que esto puede ser útil en un momento determinado. ¿Vale? Entonces no te preocupes, si no te funciona no hay lío, simplemente presta atención. Les estoy mostrando que estas herramientas nos dan como la simulación de la humedad. Miren que yo hago el trazo y miren cómo se va regando como la tinta. ¿Sí lo ven? Como acuarela. Y eso que estos pinceles son básicos, ¿no? En internet, les doy un dato, miren, ustedes pueden descargar, porque todas estas plumas que están viendo aquí, o tipos de brushes, de pinceles, ustedes pueden descargar también pinceles de internet. Entonces eso lo encuentran en Google, simplemente así como Photoshop, brushes, o pinceles para Photoshop. Y les voy a mostrar aquí simplemente algunos resultados para que se hagan idea de cuándo nos pueden servir. Hay programas especializados en esto, ¿no? También. Entonces miren que yo podría descargar este tipo de pinceles que me pueden dar un acabado más aproximado a ciertas técnicas de pintura.
O por el contrario, miren, yo necesito hacer una ilustración o necesito retocar una fotografía donde quiero crear pelo. Entonces mejor me bajo un pincel de pelo que me va a dar perfectamente ese acabado. Para efectos especiales funciona bastante. O sea, por ejemplo, el humo. Hay pinceles de humo, hay pinceles de fuego. Ya hay pinceles que nos pueden dar de pronto luminancias. Ese tipo de recursos son los que podemos trabajar con Photoshop y se importan así como si se tratara, pues les explico así a grandes rasgos, es como si ustedes instalaran una fuente. O sea, lo deben descargar y llamar esos archivos desde Photoshop y ya les quedan cargados. ¿Ya? Probablemente yo aquí tenga unos que ustedes no tengan, no estoy seguro. Por ejemplo, este que yo tengo, mira que yo tengo aquí unos de humo. ¿Ya? Que uno los descarga pues a medida que según la necesidad. Entonces, les estoy mostrando que ustedes pueden incluso crear sus propios pinceles y que tenemos como amigo a Google, donde pues podemos comprar o podemos descargar algunos que son gratuitos, ¿ya? Los pinceles y así mismo podemos trabajar. Sigamos entonces esculcando. Bueno, entre los pinceles húmedos ven que pues nos vamos a encontrar entonces con varias cosas, ¿cierto? Miren lo que hace. Hace como un reconocimiento ahí de los colores que están presentes y como que hace un mix. Ahora miremos los de efectos especiales, pinceles de efectos especiales. Los pinceles de efectos especiales ya requieren que uno tenga varias pinturas. O sea, si yo, por ejemplo, me voy a un documento en blanco, voy a crear un documento en blanco. Lo que quiere decir es que no siempre los pinceles van a funcionar, también depende de lo que tengan. Si yo selecciono este pincel de efectos especiales, miren, pincel de efectos especiales, y selecciono este, por ejemplo, y yo le doy acá, miren que pues lógicamente no voy a tener ningún resultado. De hecho, si le cambio el color, si fuera a pintar, miren que no pinta, ¿cierto? Entonces, eso ocurre es por lo siguiente. Notemos, muchachos, qué pasó cuando yo selecciono los pinceles de efectos especiales y voy a seleccionar cualquiera de estos, por ejemplo este, pinceles de concepto Kyle. ¿Qué pasó en la barra de herramientas? ¿Quién me dice? La barra de herramientas es la que está al lado izquierdo, ¿no? ¿Qué pasó en la barra de herramientas? Voy a volverme al pincel húmedo. Miren que si selecciono el pincel húmedo, ¿qué pasa en la barra de herramientas? Profe, se te cambia de opción, pasa a dedo. Exacto. ¿Qué se llama? Sí, dedo. Ok, entonces los pinceles de efectos especiales por defecto se nos pueden pasar dependiendo de lo que se haga. Miren que algunos, ¿no? Miren que algunos siguen siendo pincel. Los primeros 3 en mi caso son pinceles, o sea que si yo pinto con color voy a poder pintar. Miren esto tan chévere. Miren las bolitas que se generan. Pero algunos efectos especiales o algunos pinceles se nos pueden pasar al dedito. Entonces, cuando se nos pasa al dedito, quiere decir que nosotros podemos intervenir directamente lo que ya tenemos. O sea, no vamos a crear nada nuevo, sino que vamos a trabajar con lo que está aquí. Entonces, miren lo que hace este. ¿Sí ven lo que hace? Hace como una especie de mezcla entre esos colores, como si estuviéramos borrando, pues, pero miren que él conserva algunas cosas. Entonces, miren lo interesante que nos va dando esto como resultado. Pueden probar con algunos otros. Miren esto qué chévere, como para hacer trazos, como para hacer tramas, para hacer font, hacer backgrounds. Pues miren que con algo tan sencillo nosotros estamos explorando las grandes propiedades que tienen los programas de píxeles. Miren aquí lo que hicimos. Miren ya la cantidad de colores que se me van generando ahí, que parece casi como si se tratara de una pintura, ¿cierto? Un lienzo pues listo como para trabajar. Miren que hay otros que me pueden generar figuras, o sea que hay pinceles que pueden tener figuras predeterminadas. Miren que estas parecen como unas hojitas. Y miren también este tipo de texturas. Muy interesante, ¿no? Y que nosotros podemos llegar a personalizarlas. Ya pues miren chicos, acá, pues ya para cerrar aquí, Profe, cuéntame. es que me vuelve internet y ¿cómo hiciste para meterte a los pinceles especiales? Ya, mira, tenemos con la herramienta pincel, todo esto lo estamos viendo desde las propiedades de la herramienta. ¿Cómo abrimos las propiedades? Repito, desde la parte superior
ampliando aquí el icono de expandir, ¿cierto? Mira que me aparecen aquí todas las carpetas o simplemente clic derecho. Y con clic derecho, mira que aquí te aparecen todos los pinceles. Hemos hecho un recorrido rápido entre los pinceles generales, los pinceles secos, los húmedos y ahora estamos en los pinceles de efectos especiales. Ok, creo que hasta aquí lo deben tener ustedes. Si no tienen más pinceles, creo que, bueno, de pronto los preestablecidos. No les van a aparecer más de 5 carpetas a ustedes. A medida que uno descargue nuevos pinceles, probablemente sí se vayan a cargar aquí las carpetas. Entonces, bueno, creo que queda claro, ¿cierto, chicos? Hicieron la exploración, miren el tamaño y la dureza aplica para todos los casos, o sea que en cualquier momento yo puedo cambiar el tamaño de un pincel y eso va a repercutir en el resultado, ¿ya? Tanto en dureza como en tamaño. Miren aquí como lo que hice. Y bueno, vamos a volver a los pinceles generales y ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Bueno, para empezar por el ejercicio, miren por defecto, pues esta es la capa que yo tengo, ¿cierto? Miren aquí aparece el fondo. Supongamos que yo quisiera eliminarlo. Miren que no me va a dejar eliminarlo. Eso es porque por defecto viene, la primera capa viene con un candado. O sea que si yo quiero eliminarla, simplemente la tengo que desbloquear. O la otra, pues sería que yo simplemente lo apagara aquí con el ojito, ¿no? Pero voy a desbloquear la capa para poderla eliminar. Bueno, no me deja eliminar la primera capa, estoy equivocado, debo tener mínimo. Profe, pues, use por la herramienta borrador y ya. También, exacto. Hagamos el ejercicio con la herramienta borrador. A ver qué sucede. Vamos a buscar el borrador, mírenlo acá, herramienta borrador OE, y pues miren, simplemente... Funciona igual que los píxeles, profe. Si le aumentas... Correcto. Buen aporte. Miren que el borrador, chicos, también, si le damos clic derecho, miren todo lo que va a influir. O sea que yo puedo utilizar todos estos pinceles que tengo por acá. No, perdón, no todos. Puedo utilizar al menos los principales, manipulando el tamaño, la dureza y demás. O sea que si yo quiero hacer un borrador grande, lo puedo hacer. Y miren que el fondo me queda transparente, ¿cierto? Otra forma de hacerlo era pues crear una capa y eliminar la anterior, ¿no? Pues lo hago en simples 2 pasos y voy a tener la certeza de que no me va a quedar nada aquí. Pero entonces, dejémoslo así como está, ¿vale? Recuerden que al momento de crear el documento nuevo, muchachos, se me olvidó decirles, miren que el contenido del fondo ustedes pueden definir si lo quieren blanco, si lo quieren de un color específico, si lo quieren transparente. La recomendación es que lo trabajen blanco o transparente, ¿vale? Igual no hay lío porque si ustedes quisieran en algún momento pues eliminar un fondo, pues lo hacen como les acabé de mostrar, ¿no? Eliminando la capa. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el ejercicio. Entonces vamos a analizar nuevamente la obra de Miró. Entonces pueden seleccionar ustedes alguno de los cuadros. Miren que aquí tenemos cuadros, ¿cierto? Él se inspiraba mucho en dibujar ojos. Miren que en muchas de las obras se encuentran ojos, casi que en la mayoría. También representaba animales. ¿Dónde están? Algunos se pueden interpretar, otros es muy difícil, ¿no? Porque aquí digamos que pueden haber, miren por ejemplo en esta obra, dibujaba por ejemplo gatos, dibujaba perros, aves también, lógicamente muy a su estilo. Miren estas pinturas tan primarias. Entonces vamos a seleccionar una para inspirarnos en esas pinturas. ¿Cuál es la idea del ejercicio? No es hacer una copia fiel, es inspiración, o sea que vamos a utilizar el estilo de Miró y nosotros mismos vamos a ir creando una composición, ¿vale? O un cuadro. Si quieren hacer animales, si quieren hacer naturaleza, lo pueden hacer. Luego me van a compartir los resultados por el WhatsApp para que los compartamos con los compañeros y miremos cuáles fueron esos resultados. Sé que vamos a tener unos resultados muy chéveres.
Entonces, bueno, yo voy a elegir esta de acá porque tiene buen color, ¿no? Me gusta que tiene como buen manejo del color. Pueden ir siguiendo lo que yo voy a hacer o pueden seleccionar la de ustedes propia o si ya retuvieron los elementos necesarios, simplemente manos a la obra, ¿vale? Bueno, vamos a analizar un poco esta composición. Miren que a pesar de que miró, repito, se van a encontrar muchos críticos que no les gustaba para nada la obra, pero si podemos identificar algunos elementos aquí y miramos la parte de la jerarquía, miren que tenemos aquí dos personajes, ¿cierto? Que son como los protagónicos y a sus alrededores nos vamos a encontrar con algunos secundarios. Vénganse los marcos aquí para que ustedes también puedan hacer la misma interpretación en la obra que ustedes hayan buscado o que hayan seleccionado. Bueno, aquí, perdonen. Ya. Miren, hablo de este. Aquí hay un protagonista, ¿cierto? Hay una jerarquía. Cuando hablo de jerarquía en una composición quiere decir que hay unos elementos que van a tener un énfasis y otros que están en un segundo plano. Este sería otro, ¿cierto? Entonces estos serían como los principales. Miren que hay otros secundarios, hay como una especie de gusano. Acá pues hay algo más y hay otros como unas aves o una estrella por acá, que serían los elementos secundarios. Y este pollo que está acá, ¿cierto? Miren lo que interesante la estética que tiene este animalito. Entonces, bueno, ya después de haber hecho un rápido como análisis de eso, entonces voy a empezar a hacer estas figuras. Entonces vamos a ir, miren, vamos a utilizar, chicos, solamente una capa, ¿vale? Ese es el reto. Photoshop, pues la idea de trabajar en Photoshop es trabajar siempre con capas, pero para este ejercicio quiero que lo hagamos en una sola capa, porque nos vamos a sentir como si estuviéramos con el lienzo y con la pintura, ¿vale? Entonces, manos a la obra. Voy a empezar por el fondo, miren que el fondo es azul y miren que tiene unos pinceles ahí como los que les mostré ahora, como para ir generando esos efectos. Entonces, voy a empezar por ese fondo. Analicen la obra de ustedes, miren que muchas tienen ese común denominador, tienen el fondo como con trama, entonces también les va a aplicar a ustedes. La dejo aquí de referencia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Recuerden que es de inspiración, no tiene que quedar fiel. Entonces voy a empezar con un pincel. Voy a seleccionar el color azul aquí en la ventanita. Miren el círculo, perdón, el cuadrado cromático, la paleta de colores. Voy a buscar dentro de los azules un azul más bien como oscuro. No tan claro, no, tampoco tan claro. Tampoco tan oscuro. Así estaría bien. Y con clic derecho voy a ampliar el tamaño de mi lienzo, del pincel. Bastante grande para poder pintar el fondo. Miren que como el fondo lo volví transparente al momento de que utilicé el borrador, noten que algunos cuadritos se alcanzan a ver. Y eso es porque el fondo no está blanco. Si ustedes tienen el fondo blanco, pues van a notar de pronto más fácilmente el cambio de color. Voy a poner dureza. Miren que lo tenía en dureza al 100 al 0, por eso el color no estaba pegando tan bien. Entonces vamos a colorear. Solo usando el pincel. Hay una herramienta aquí que es el bote de pintura que yo podría utilizar y me va a rellenar esto con un solo clic. Pero pues vamos a hacerlo según el reto que nos pusimos. Bueno, entonces tengo este fondo. Vamos a ver qué pincel, de pronto dentro de los húmedos o de los secos, de los húmedos, vamos a ver si alguno me puede ayudar. Debo cambiar el color. Voy a cambiar el color por un azul más oscurito, puede ser. Voy a poner el pincel más grande. No, este pincel no me sirve porque se me pasó al dedito, miren, ¿sí ven? Los pinceles que me sirven para crear deben ser entonces este. Este sigue siendo pincel, voy a ponerlo más grande. Ahora sí. Estoy regando aquí color aleatorio, ¿no? Y voy a tirar de pronto un azul
más claro. O sea, tengo 3 tonos de azules aquí en mi fondo. Y ahora, entonces, como ya tengo 3 colores, voy a irme a los pinceles de efectos especiales y voy a utilizar este Kyle que me gusta. Miren lo chévere que funciona ese Kyle efecto. Y con unas cuantas pinceladas hago que el color sea como más homogéneo. No sé si desde sus pantallas se alcance a ver, pero miren que aquí ya se ve como un tono más irregular. Ya parece como el acabado de la pintura, ¿cierto? ¿Está claro, muchachos, o repito algo? Tengan en cuenta que si en la barra de herramientas se les cambia del pincel al dedito, quiere decir que este dedito va a intervenir en los colores que ya tiene. O sea, no es una herramienta para colorear, ¿ya? Mientras que el pincel sí es para colorear. Entonces, mucho cuidado cuando estén seleccionando, por ejemplo, un pincel húmedo. Y si ustedes separan, miren que los pinceles húmedos sí les sirven para, bueno, a excepción de este húmedo, el mezclador impresionista. Se les van a pasar al dedito. Cuando se les pasa al dedito es para hacer lo que acabo de mostrarles. Bueno, ya tengo el O sea, fondo. eso es como para cambiar la textura. Exacto. Ok. Sí, para dar ese acabado como de textura. Miren que yo me estoy basando en este. ¿Ya? Si quisiera hacerlo fielmente, miren que tiene un color blanco más marcado. O sea que yo podría pintar nuevamente aquí con un pincel general aquí en blanco, grande. Aquí blanco así. Y luego me devuelvo al de efecto especial, este de Kyle, y hago algo como así, ¿no? Entonces miren que él va como mezclando, como difuminándolo un poquito. Miren que ahí lo iluminé un poquito más, para acercarme más a este acabado. Entonces ya sabemos hacer texturas de este tipo, ¿no? Miren que es simplemente con un juego entre píxeles. Ahora sí voy a coger entonces el pincel, voy a colocarlo dentro de los pinceles generales. Voy a dejarlo, el tamaño va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque miren, aquí yo veo varios grosores de... Voy a empezar por este personaje, que arranca a partir de un círculo. Miren que luego tiene un círculo blanco, luego otro círculo verde, un círculo negro y un círculo azul. Un ojo. Y tiene como unas antenitas. Voy a empezar por esta parte. Repito, no me tienen que quedar igualito. Entonces selecciono un pincel de color negro. Si ustedes quieren acceder rápidamente al color blanco y negro, miren que encima de los triángulos, perdón, de los cuadrados de color, siempre nos aparece aquí el primero, ¿no? Nos aparece con color frontal y nos aparece color de fondo. El color frontal es donde hemos estado seleccionando. Si yo quiero cliquear rápidamente para volver al color blanco y negro, miren que yo doy clic aquí, siempre voy a tener el blanco y negro a la mano. Y puedo switchar, ¿no? O sea, si quiero blanco, si quiero negro, switcheo y miren que ahí está. O sea que yo puedo tener 2 colores aquí mezclados y ir variando con ellos. Voy a dejarlo en negro con una dureza, no lo quiero al 100% porque nos quedaría demasiado definido, y como es una pintura, pues la idea es que quede un poquito, a pesar de que se ve aquí definido, ¿no? Se ve bien definido. Entonces por eso voy a dejar un valor de más o menos del 80% o 90%, ¿ya? 90% en dureza y en tamaño va a variar. En tamaño aquí pues voy a ponerlo más pequeño para poder hacer el círculo. Se puede arrancar. Voy a hacerlo más o menos aquí como a la mitad. Estoy pintando esa figura. Voy a cambiar de color. Bueno, si quieren tener la paleta de colores aquí a la mano, pueden activarla también acá, en las muestras, ¿ya? De color. Y yo puedo estar aquí seleccionando el color sin necesidad de ir acá con doble clic. Luego viene un color verde. Luego venía, vamos a ver un poquito la referencia.
negro y termina en rojo. Aquí ya me toca cambiar el tamaño y termina en un rojo, mucho más pequeño. Entonces miren, solo con el pincel entonces acabo de hacer esta figura. Sé que es un reto para algunos porque tienen el mouse. Sería muy conveniente tener una tableta digitalizadora. Para quienes les guste la ilustración mucho, muchachos, se las recomiendo. Wacom se ¿Usted comporta cómo muy está bien. haciendo eso, profe? ¿Con la tablet? No, yo lo estoy haciendo con el mouse también. Mm, O sea, yo también estoy en igualdad de condiciones que muchos de ustedes. Pero si a ustedes les gusta la ilustración y les gusta, bueno, te les recomiendo, ¿no? Que vayan anotándola por ahí en un niño Dios, en un cumpleaños, para que puedan utilizarla. Es una herramienta que sirve mucho para hacer bocetos, para hacer sketch, eh, para este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, interesante. Nosotros no nos vamos a enfocar en esa parte, por eso simplemente les estoy mostrando las funcionalidades de la herramienta pincel y les estoy mencionando eso, ¿no? Que existen las herramientas o esos periféricos que nos pueden solucionar la sensibilidad de la mano, ¿no? Para que se parezca cada vez más pues a como tener el lienzo y el pincel en nuestras manos. Bueno, va a continuar. Vamos a ver esta forma, tiene, escondo esto. Miren que es como una especie de un animal extraño, ¿ya? Por eso se llama surrealismo, ¿no? La palabra surrealismo en el arte se utiliza cuando hay una transformación de la realidad, o sea, que es prácticamente lo que está en la fantasía, lo que no existe. Y tiene esta forma y tiene por aquí un cuerpo. Vamos haciéndolo. Pueden guiarse por lo que yo estoy haciendo, pueden hacer su propia composición. Repito, hoy me interesa es esto, que nos vayamos a la parte expresiva, saltándonos de los criterios. Lo hacen los artistas cubistas, entonces hoy también lo podemos hacer nosotros. Los cubistas se le llama a quienes trabajan, pues, el término cubismo, las formas elementales, las formas básicas. Eso es de la pintura moderna. En el pasado esto no lo hubieran interpretado, porque en el pasado sí estaban ya los pintores barrocos, los del romanticismo y todo eso, que sí hacían unas pinturas fieles a la realidad, muy parecidas como a la fotografía, unas verdaderas obras de arte. Entonces, bien, aquí pues voy a aplicar, bueno, para no salirnos de la gama de colores, porque evidenciando la obra de Miró, me encuentro con que varía muy poco entre las tonalidades, ¿no? O sea, como los mismos colores. Entonces, para respetar eso, voy a utilizar esta herramienta que se llama el cuentagotas, que ustedes ya la conocen. Con esta herramienta yo puedo, miren, me aparece el iconito del gotero y puedo seleccionar un color. En este caso quiero sustraer este verde y este rojo. Entonces, sustraigo el rojo y ya me queda acá en la paleta. Entonces, con el pincel puedo proceder a pintar. Estamos trabajando solo con una capa, muchachos. Ese es el reto. En Photoshop sí es súper importante el manejo de las capas. Recuerdan que yo les dije en algún momento que en Illustrator pues no era tan necesario porque al final los vectores se diferencian en su forma, ¿no? O sea, cada vector pues tenemos la posibilidad de seleccionarlo por nodos. Mientras que aquí en Photoshop no, aquí sí es muy importante trabajar por capas. Hoy estamos haciendo la excepción para que nosotros aprendamos cómo a reconocer el espacio y porque estamos haciendo un ejercicio como si se tratara de la pintura real, ¿ya? Pero ya ustedes cuando estemos en ejercicio vamos a ver que cada que agregamos un elemento nuevo, automáticamente Photoshop nos los va asociando en una capa. Y cuando nosotros vamos a utilizar una herramienta de creación como las de pinceles y demás, siempre debemos tener muy claro en qué capa vamos a hacer la modificación. Bueno, él también trabajaba con amarillos, voy a traer entonces aquí a colación un amarillo más bien pasteloso. Tengo que cambiar el tamaño del pincel para
respetar las márgenes. ¿Cómo les está yendo con ese mouse, chicos? ¿Bien o no? Bien, profe, bien. Bueno, ese silencio, eso está bien. También estamos haciendo como terapia para que ustedes descansen de esa clase de cálculo, probablemente, ¿cierto? O de programación orientada a objetos, de unas lógicas distintas. Miren qué interesante que se va viendo mi pintura. Jueguen con los grosores, chicos, los grosores de... Bueno, miren, aquí ya tengo mi cuadro. Voy a mirar qué otros elementos me encuentro por acá. Miren que hay un trazo que tiene él. Miren estas líneas, que son como unas X, que además son súper irregulares, ¿no? Interesante, ¿no? O no tan interesante. Esas líneas, pues, quiero mostrarles aquí una diferencia entre... Bueno, se me olvidaba mostrarles esto. En la herramienta pincel, si ustedes expanden aquí, pues dando clic sostenido, miren que les van a aparecer otras 4 herramientas que están dentro del grupo del pincel. Si ustedes tienen seleccionada, por ejemplo, la lápiz, pues el icono va a cambiar, ¿no? Entonces, no es que se les pierda, sino que, pues, probablemente si ustedes no encuentran una herramienta reconocida aquí de principal, es porque probablemente tengan seleccionada una de las que está en la misma categoría, ¿no? Entonces puede variar, ¿no? O sea, a veces no encuentran el borrador, lo encuentran de esta forma, entonces simplemente es para que sepan que no está configurado, pues, desde el inicio. Entonces, aquí miren que tenemos la herramienta lápiz. Miren la herramienta lápiz cómo funciona. Miren la diferencia entre el lápiz y el pincel. Quiero hacerles 2 trazos aquí. Miren que la herramienta lápiz tiene demasiada dureza y casi todos los trazos nos los tira de forma pixelar. ¿Ya? Miren que ahí se alcanzan a ver como los píxeles, ¿cierto? Miren cómo se ven los píxeles. Casi que podemos ir uno por uno creando, ¿cierto? Así funciona el lápiz. Por el contrario, el pincel sí nos da como no tiene tanta definición, es un poco más, no tiene tanta dureza y por eso nos da un acabado como más natural. ¿Ya? Voy a devolverme. Con control Z, chicos, cuando necesiten corregir algún error. Por ahora, si quieren líneas finas, por ejemplo, voy a hacer este trazo que tiene esta obra, miren. Voy a hacerlo con la pluma, pero con una pluma muy chiquita. Miren, casi así. Entonces vamos a hacerle como para... Miren, esa es una X de las que tiene Miro en alguna de sus cuadros. Voy a poner otra por acá. ¿Qué significaba eso? Cada cual lo puede interpretar, ¿vale? Bueno, voy a iniciar con el otro personaje que es, pues no sé esto. Ah, bueno, esto le faltan aquí como unas antenitas, voy a completárselas. A propósito, con la herramienta que tengo, voy a poner un lápiz de 2 píxeles, perdón, un pincel de... Pueden apoyarse en los números, ¿no? Si quieren un valor exacto, ustedes mismos pueden, aquí donde dice tamaño, pueden colocar el número y le dan Enter. También lo pueden hacer directamente desde acá. Vamos a hacerle aquí las antenitas. Y tiene aquí unas bolitas rojas.
Pero voy a hacer este otro personaje. O algunos elementos que están como acá en el piso, ¿no? Miren que hay un rojo. Voy a pintar este rojo acá. Bueno, es importante también el orden en el que creamos los elementos, ¿no? Eso pasa también cuando uno está haciendo una pintura, que luego uno le da por pintar un fondo cuando ya tiene algún personaje ahí hecho, entonces es más complejo porque toca tener mucho cuidado en los bordes. Entonces a veces es necesario volver a repintar para definir alguna forma. Si quieren utilizar también de pronto pinceles húmedos para darle algún acabado especial, también lo pueden hacer. La particularidad de este pintor Miró es que él exploró muchos estilos, ¿ya? Antes de quedarse en el cubismo y el expresionismo y el surrealismo, él exploró muchos, ¿no? Exploró muchos otros estilos. Entonces en la obra de él se van a encontrar cuadros que pues, algunos son muy distintos a estos que estamos viendo acá. Algunos son más así, surrealistas, otros son más expresionismo. Bueno, voy a sacar algún objeto, algún elemento de otra de sus pinturas. Por ejemplo, este me parece chévere, como esta rejilla. Voy a dibujarla también, como para esta zona de acá, o por aquí chiquita puede ser. Ya me voy quedando sin espacio. Voy a hacerla como por aquí. Ya me lo estoy inventando total. Y comienzo a pintar. Jugar con los grosores. Ven que una cosa es pintar un fondo con un pincel pequeñito, otra con un pincel más grande. No se vayan a dejar ver esto del hermanito, ¿cierto? De la hermana, del papá, porque van a pensar que ustedes están jugando o haciendo pues, que no están haciendo tareas. Mentí con eso porque a mí me pasaba, chicos. Hacía trabajos pues relacionados con temas artísticos. Claro, esto se puede confundir pues por lo básico, ¿no? ¿Cómo así? Esto no parece un trabajo universitario. Pero miren que estamos aprendiendo a manejar esta herramienta. Repito, esto se utiliza mucho para arte digital. Photoshop es un programa, digamos, muy utilizado para el tema de la ilustración. Ya pueden buscar ustedes ejemplos de ilustraciones hechas con Photoshop y se van
quedar sorprendidos. Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio donde pues nosotros vamos a basarnos en un dibujo ya bien definido y vamos a hacer toda la parte de ilustración digital, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para hacer ese tipo? Que se hacen para pintar cómics, ¿ya? O para hacer arte conceptual que se utiliza para videojuegos o para películas, ¿ya? Hay programas especializados en pinceles, ¿no? Les recomiendo mucho uno que se utiliza mucho para cine, para videojuegos. Pues Photoshop también lo tiene porque les acabo de mostrar los pinceles, pero estos programas ya vienen como con esas herramientas ahí. Hay uno, Corel, de la casa de Corel Draw, que se llama Corel Painter. Se los escribo para quienes quieran explorar más esta parte artística. La estamos viendo por clase. Miren el Corel Painter, lo interesante. Si les muestro aquí algunas imágenes, miren esto, qué chévere. Miren esto. Simula muy bien la textura de la pintura, ¿no? De la pintura como tal. Open Image. La imagen está chiquita. Pero miren esto. ¿Sí ven esto? ¿Están viendo mi pantalla? Miren cómo pega aquí como no solamente la textura, sino como la densidad, ¿cierto? En que se alcanza a ver cómo la tinta se riega y cómo se junta, ¿no? Incluso uno va pintando y se va mezclando los colores. Eso es súper, súper interesante. Se llama Corel Painter. Hay uno free que se llama Krita, que funciona igual a Corel Painter. Ese lo pueden descargar. Krita Drawing, se llama Krita. El programa se llama Krita, es un programa open source y funciona muy similar también, se los recomiendo bastante. Aquí sí que pueden hacer unos ejercicios muy, muy interesantes con el tema de los acabados de la pintura. Miren tutoriales, miren muchas referencias. ¿Ya? Es software libre. Las pinturas al óleo. Se los voy a compartir por acá. Profe, Cuéntame. pues no es como un software así, pero ¿usted ha visto el Gaugan de NVIDIA? No. ¿Cómo se Que es escribe? como Gaugan, Gaugan. Dame un segundo, lo referencio por aquí. ¿GU qué? GAU y GAN, GAN, GAN de NN de NVIDIA. Y también es un software de ilustración. Pues no exactamente ilustración, es como, digamos, trazados como súper básicos los convierte en paisajes. Ah, sí, ya lo referencié. Pues, Sí, no es como un software, pero pues es súper interesante como la sí, mecánica que trabaja. sí, para arte conceptual, sí lo había visto, no me acordaba del nombre, pero sí, que tú haces unos trazos así elementales como están acá y él te simula escenarios, te simula espacios así como de landscapes. Excelente, sí, muy bueno. Sí, alguna vez vi a un compañero que trabaja en parte del arte conceptual para juegos y estaban trabajando con esto. Entonces, chévere. Yo luego, hay un ejercicio que hacemos nosotros enfocado para el segundo parcial, donde trabajamos con una herramienta que se llama, que es como algo similar a esto, pero lo hace solamente enfocado en los trazados. Entonces sirve para diseñar personajes, para diseñar pues vehículos. Bueno, son herramientas que son como simuladores de ideas,
donde utilizan trazos, en este caso, y sirve para transformar luego a figuras definidas que nosotros mismos definiendo. Se utiliza mucho en la parte creativa. Excelente, está muy chévere este dato, voy a tenerlo aquí en el radar para implementarlo, ¿por qué no a futuro? En las clases. Voy a tenerlo aquí. Bueno, y luego pues les muestro el que vamos a ver en clase, que es el otro que les mencionaba. Bueno, me desvié un poco, pero pues digamos que era interesante que conocieran. Yo les iba a compartir el Krita para que, miren, se meten, no necesitan comprar licencia y es muy completo. O sea, lo utilizan en arte conceptual de juegos, ¿ya? Para quienes les guste este tema del diseño y del arte para la parte de juegos. Ahí se los comparto. Perdón, no había visto algunos comentarios que veo acá. ¿Dónde está la herramienta para difuminar hacia el fondo cuando lo hiciste? Ok, bueno, mira, la herramienta para difuminar el fondo, pues debes tener ya varios, por lo menos 2 tonalidades, ¿listo? Por lo menos 2 o 3 tonalidades. Si tienes solamente una, no te va a funcionar tan bien. Entonces, seleccionas el pincel y lo podemos encontrar aquí en pinceles de efectos especiales. Te sirve el que yo utilicé fue este. Pinceles de concepto Kyle, mira que hay varios. Está este. También lo puedes encontrar en pinceles húmedos, pinceles de Kyle. Y mira que aquí te aparece, de hecho mira que el programa te dice cuáles son de pincel y cuáles son de dedito. ¿Sí los ves? Para hacer esos efectos vas a utilizar donde te aparezca el dedito. Mira que aquí me aparece el dedito, aquí me aparece el dedito, o sea que con este yo podría hacerlo también. Entonces mira que tú te pones en cualquier lugar y él te va dando como la trama, ¿sabes? Ok, bro, gracias. Entonces, mira lo interesante. Vale. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Ya casi vamos, entonces yo creo que unos 5 o 6 minuticos para que ustedes terminen de definir su cuadro. Ya les voy a mostrar cómo lo guardamos y nos lo vamos a compartir por WhatsApp para compartirlo aquí con nuestros compañeros. Vamos a ver cómo nos fue con este resultado para ver si tenemos aquí unos pequeños o grandes artistas. No mentiras, a unos grandes artistas. Y cómo nos está yendo aquí con el reconocimiento de la herramienta. Miren que sin capas, simplemente con un pincel y con las propiedades. Hoy estamos enfocados en esto, las propiedades que nos dan los pinceles. Esto nos lo vamos a encontrar con muchas herramientas que vamos a encontrar en el camino. Miren que las propiedades de las herramientas que están en la parte de arriba influyen dependiendo de la herramienta que yo seleccione. Si yo tengo el pincel, miren que me aparecen aquí unas opciones, ¿cierto? Si selecciono el dedito, miren que aparecen otras. Si selecciono el borrador, aparecen otras. Si selecciono el cantón, aparecen otras. Así funciona, ¿ya? Arriba siempre nos vamos a encontrar con las propiedades principales. Y eso que aquí pues no vimos, por ejemplo, la parte de la opacidad, ¿no? Yo podría, digamos, a la hora de aplicar color, que ese color no se aplicara al 100%, sino que se aplique al 39%. Entonces miren que queda como una especie de marca de agua, ¿no? Eso también puede llegar a ser muy útil en algunos momentos. Por ejemplo, en el blanco para iluminar algún factor, ¿cierto? Por aquí, miren, que quisiera hacer como iluminación muy ligera, podría servir. Por ahora, pues simplemente estamos al 100% y jugando con la paleta de colores, la que nos encontramos acá y con las múltiples opciones que me da aquí la paleta cromática. Bueno, voy a agregar aquí algún azul como más oscuro para ir finalizando con esto. Y en algunas partes donde yo quisiera como simular también la parte pues de que no tan definida de los colores, porque se trata de un cuadro. Aquí hay algunas, como por ejemplo aquí, miren que podemos entonces ubicar esas herramientas que ya hemos empezado a comprender, ¿no? Las de los efectos especiales.
poquito más pequeño. Miren que el tamaño influye en todos. Así como para que se vea más, como un poquito más sucio. Las partes. Ahí como dándole unos pequeños matices. Bueno, chicos, entonces, miren, por ejemplo, digamos que yo quiero modificar el tamaño de mi lienzo. Supongamos que aquí no me quedó muy largo, entonces, pues, no sé, quiero que mi obra esté más concentrada acá en esta parte. Entonces, miren que hay una herramienta que ustedes se van a encontrar acá, que es una de las muy utilizadas, que se llama recortar, herramienta recortar, donde si yo la selecciono, miren que automáticamente me aparece seleccionado toda la zona del lienzo. Entonces yo podría modificar tanto agrandar, miren que podría agrandar mi lienzo o podría recortarlo. Y miren que en la parte superior o en la parte lateral, dependiendo de donde yo esté moviendo, me va a aparecer una información correspondiente a los píxeles. Recuerden que yo empecé con 1000, creo que era 1000 por 600, entonces por eso aquí tengo, sí exacto, 1000 por 600, entonces los valores van a partir de esa unidad, ¿no? O sea que si yo quisiera cambiar mi imagen a un cuadrado, me puedo ir hasta el 1000 acá y voy a tener el cuadrado, ¿cierto? En este caso, simplemente para mostrarles a ustedes que pueden modificar el recorte del lienzo en cualquier momento, les estoy mostrando. Entonces voy a cortar un poco aquí la imagen para dejarlo como más centrado, acá, ¿sí? Y voy a dar Enter. Entonces miren que ahí modifiqué el tamaño de mi cuadro, el tamaño de mi lienzo. También lo pueden hacer. Bueno, chicos, entonces voy a proceder a guardar. Les voy a compartir por el WhatsApp mi trabajo y ustedes también van a hacer lo mismo. Entonces ya tenemos una creación desde cero, desde Photoshop hicimos nuestra pintura, nuestra primera pintura. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cómo la guardamos, cómo hacemos para distribuirla entonces por las plataformas o para guardarla en nuestro equipo. Bueno, Photoshop permite guardar en varios formatos, ¿ya? Recordemos que ese es un programa especializado en formatos de mapa de bits. Entonces, pues, tiene dentro de sus opciones todas las extensiones posibles, ¿no? Entonces, si nos acordamos de la clase pasada donde vimos las más comunes, las estándares, pues vamos a poder guardar en formatos JPG, en formatos PNG sin fondo, en formato GIF y en formatos PSD. El formato PSD es el formato nativo de Photoshop. O sea que es ese formato que nosotros guardamos cuando queremos más adelante seguir trabajando. O sea, de hecho, cuando estamos haciendo cualquier proyecto, pues debemos sí o sí guardar en PSD porque va a ser el editable, que nos va a permitir continuar trabajando otro día. Porque si yo lo llego a guardar como una imagen, como PNG, pues voy a perder toda la información de edición que tiene que guardar. En este caso, particularmente en el caso que estamos haciendo nosotros, pues no nos va a servir de mucho guardar en PSD, porque nosotros estamos trabajando en una sola capa y todo lo que pintamos va a reemplazar directamente lo que está aquí, ¿ya? Distinto como si lo hubiéramos hecho por fondos. ¿Ya? Perdón, por capas, ¿no? Porque en capas yo ahí sí necesito guardar esa información. Si yo quisiera cambiar el fondo en este momento del cuadro, tendría un problema gravísimo, no lo puedo hacer. Me tocaría hacer una cantidad de musarañas, me tocaría borrar el fondo o me tocaría aplicar un efecto especial de colorización aquí en Photoshop para cambiarlo. Digamos que esa sería la única forma. Es posible hacerlo, pero
no es la forma apropiada. ¿Ok? Entonces más adelante nosotros igual vamos a reconocer nuevas herramientas que tiene Photoshop más allá de la ilustración. Repito que Photoshop también tiene una línea de tiempo que nos va a permitir crear contenido. Más adelante entonces vamos a trabajar un ejercicio donde vamos a crear GIF animado, para que utilicemos esas opciones también que nos brinda la herramienta. Entonces voy a guardar. ¿Cómo vamos a guardar? Por hoy, pues les voy a mostrar que hay varios caminos para guardar. El primero, pues guardar como, que es el más famoso, ¿cierto? Y de pronto el más dirigido, que sería exportar. Miren que en exportar aparecen algunas opciones rápidas. Miren que aparece exportar rápida como PNG. Exportar como, que me va a permitir seleccionar formatos. Incluso puedo abrir las preferencias de exportación. Y esta que es muy utilizada, esta la utilizo yo mucho, que es guardar para la web. Perdón. Se la recomiendo mucho cuando estén haciendo proyectos pues, direccionados a contenido web, aplicaciones, porque les va a mostrar una buena relación entre calidad y peso. Entonces ahí ustedes pueden controlar el tamaño que va a tener la imagen, ¿cierto? Ustedes digamos, si tiene una calidad y tiene un peso mayor, pues pueden sacrificar ahí algo de peso y verificar que la calidad siga intacta. Entonces, básicamente para administrar eso. Por hoy, pues simplemente vamos a darle guardar como, para no brindarles toda esa información. Vamos a darle guardar como. Y aquí pues miren que por defecto él me va a decir, bueno, vamos a guardar la práctica como formato PSD. En este caso no lo voy a guardar como PSD por la razón que les dije. No es necesario, tenemos una imagen que no tiene nada de historial, por así decirlo. Entonces, vamos a ver qué formatos me aparecen aquí en guardar como. Miren que me aparecen algunos de los que vimos la clase pasada. Entonces miren el BMP, el GIF, el JPG, el PNG. Tenemos formatos TIFF, Targa, otros formatos que de pronto no reconocemos. El formato estéreo JPG, Photoshop, EPS. Vamos a guardarlo como JPG o JPEG. Hay otro que llama JPEG 2000. No le veo realmente, sinceramente, la razón a guardarlo como JPEG 2000. JPG genérico. Y vamos a guardarlo en alguna ubicación. Y lo voy a guardar. Bueno, mira, apenas guardo, me aparece una ventana de opciones del formato que yo seleccioné. Entonces aquí nos va a aparecer calidad. Por defecto lo tengo en grande. Y miren que él aquí me muestra un estimado del tamaño que va a tener esa imagen. Entonces es una imagen de 330K. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que es una imagen pesada o es una imagen liviana? Liviana. Correcto. Es una imagen liviana. Yo digamos que podría decirles no hay un estándar porque pues depende de muchos factores. Pero una imagen comienza a ser pesada cuando sobrepasa de pronto la mega. ¿Ya? La mega, las 2 megas, 3 megas. Ya una imagen de 3 megas por ejemplo, para la web o para aplicación o un gráfico que se va a ejecutar de pronto en tiempo real, ya comienza a ser un tamaño considerable. Por eso, repito, es relativo. Entonces aquí tenemos una imagen liviana, o sea que no hay problema. Miren que a medida que yo cambio la calidad, voy a tener una imagen más liviana. Pero pues lógicamente se pixelaría más. Sería interesante hacer el ejercicio, guardarlo en varias para que ustedes vean. Voy a dejarlo en máxima, le voy a dar OK. Y ya el programa pues me va a guardar la imagen, que esta es la que vamos a compartir por el WhatsApp. Entonces voy a empezar yo. Quiero entonces que cada uno de ustedes nos muestre su trabajo. Siempre se me pierde la carpeta.
y voy a compartirlas por aquí por el grupo. Vamos a ver quiénes comienzan a apoyarme. Bueno, chicos, que se vean esos trabajos. Guardan como JPG y pueden compartir. Ya vamos a tener unas bonitas obras de arte aquí en nuestros dispositivos. Profe, yo la verdad no puedo porque como yo instalé el 2020 y no me funcionó, entonces me tocó instalar el 2019. No, Ok, pero ¿cómo así? ¿Tienes el 2020? Ese es el que estamos trabajando. no, por eso, Photoshop 2020 no me funcionó porque pues yo tengo Windows 8 y eso como que acepta Windows 10 para arriba. Que, bueno, igual Photoshop, estas herramientas que vimos hoy prácticamente son las mismas desde hace muchos años, o sea que no deberías tener problema. O sea, con el Yo no sé, pincel. me decías es que era necesario, me pareció letrero que era necesario el Windows 10. Entonces pues ya está el 2019. Bueno, ok, esperemos que no tengas problemas. Tú estás si no, tú estás con VPN, o sea, tú No, seleccionaste VPN no, yo estoy con las, ¿qué? por recursos propios, Ajá, esos recursos propios. pero tú dijiste recursos propios desde el comienzo. Sí, Ah, ok, listo. Recuerden que por VPN ustedes se pueden conectar remotamente a un equipo que tiene la herramienta. ¿Ya? Bueno, aprovecho entonces este momento para... Voy a dejar de compartir por un momentico. Vamos a ver la asistencia. Bueno, vamos a ver quiénes respondieron. Por aquí me aparece que no respondió Walter Gómez. Walter está en clase. Sí, profe, aquí estoy. ¿No pudiste ingresar al documento compartido? No, profe. Es que toda esta semana he tenido muchos problemas con la plataforma y ya escribí a soporte, pero pues apenas como hace que 30 o 40 minutos me dejó entrar a clase. Dale, entonces mira, aquí en el chat, tu correo tú me lo pasaste, o sea, yo te agregué, ¿tú me pasaste tu correo aquí en el chat o no? Sí, Ok, entonces ingresa a este enlace y vas a acceder al documento que les compartí y vas a responder. Si por ejemplo tú tienes asignado VPN, vas a responder que si lo estás usando, pones sí y ya. Pero si no lo estás usando, vas a poner no y vas a colocar por qué no lo estás usando. soy. ¿Vale? Vamos a ver quién más me falta. Brian Ávila. ¿Brian está en clase? Brian. Brian Ávila. No está. Bueno, Brian sí no contesta. Y bueno, creo que ya los demás firmaron la asistencia. Solamente está pendiente Walter, que entonces ingresas y rellenas entonces tu campo, ¿vale? El resto ya contestó, entonces esta información yo ya la reviso. En algunos casos, pues, si es necesario que les comuniquen algo, pues, bueno, estén muy pendientes de cuáles son las determinaciones que da la universidad. Pero es importante que ya, chicos, todos tengamos resuelto el tema de la herramienta. Por eso ya repito, VPN es una posibilidad, recursos propios es otra, y el campus. Al campus solamente pueden ir quienes decidieron en su momento por esta alternativa, ¿vale? Porque tengo entendido que no hay posibilidad, digamos, de cambios. Entonces, súper importante que asuman la responsabilidad. Además de que ya la clase estamos viendo herramienta y pues la próxima, el ejercicio va a ser en clase, entonces, importantísimo. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver qué nos llegó por acá.
Listo, ya están llegando algunos trabajos. Voy a compartirlos aquí en clase también para que analicemos en estos últimos 5 minutos que tenemos. Vamos a ver cómo nos fue por acá. Chévere, miren. Y a grandes rasgos veo resultados muy interesantes. Miremos aquí, un miro que se saltaba pues algunas normas, miren aquí los colores, pero bueno, es arte conceptual, se vale. Un gato, ¿cierto? Un gato inspirado también en la obra de Miro. Bueno, estos trazos de pronto no son tan mirosescos, pero vale. Ok, muy parecido a mi referencia, se ve que lo siguió. Miren el manejo de los fondos, me parece excelente que hayamos logrado eso el día de hoy. De unos fondos que no son totalmente homogéneos, sino que tienen ese acabado de las pinturas. Ok, este ya es más figurativo. Cuando uno habla de figurativo es porque la forma ya nos representa más claramente algo que nosotros podemos reconocer fácilmente. ¿Ya? Entonces, sigue siendo abstracto porque los colores son pues planos, también porque pues, no representa una realidad como tal, pero sí hay como una mezcla. Este está muy interesante, muy de Miro. Ya lo pueden vender en $20,000. Qué bien, interesante, ¿no? Creo que este tiene el borde blanco, ¿no? Sí, creo que así es la obra. O sea, no completa totalmente el lienzo. Muy interesante. Y creo que hasta ahí llegó, ¿no? Bueno, 8 trabajos. Esperaba 20. Ah, bueno, aquí tenemos otro. Ok, interesante. Pasado, miren qué buen manejo aquí del fondo. Bueno, creo que el ejercicio lo superamos con éxito. Digamos que esa era la intención. Ya la próxima clase pues vamos a trabajar más con las capas. Ya vamos a hacer una composición como de un póster donde vamos a necesitar pues varias fotografías. Yo les voy a dar pues las instrucciones ya en clase. Vamos a trabajar con las herramientas de selección. Les voy a mostrar las formas apropiadas para siluetear o sustraer fondos. Digo apropiadas porque pues muchas personas no lo hacen de la forma correcta, incluso personas expertas, ¿no? No está mal, no es que esté mal, pero la idea es que nosotros aprovechemos al máximo las propiedades de edición que nos presenta un programa, o sea, que sean modificables, que realmente yo tenga archivos que sean modificables, porque hoy en día es muy digamos, debido pues a la cantidad de plataformas, de tamaños, se vuelve una necesidad que los archivos que nosotros tengamos tengan la posibilidad de adaptarse a múltiples formatos, a múltiples resoluciones. Entonces, por eso debemos guardarnos archivos casi que bien protocolarios para que nos sirvan para eso, ¿ya? Y tener un archivo que realmente se pueda replicar en horizontal, en vertical, en tantas resoluciones y todo eso. Y no enfocarnos en archivos únicos que de pronto nos implica hacer otro trabajo y demás. Sé que es difícil interpretarlo así con palabras, pero la idea es darles a ustedes una introducción de esas técnicas apropiadas para que ustedes tengan unos buenos, digamos, unos archivos realmente modificables. Quienes ya manejen Photoshop se pueden encontrar con eso, como que, sí, profe, yo lo hago así, o no, eso es nuevo para mí, me parece interesante. Bueno, muchachos, entonces pues ya hice el sondeo, creo que en lista entonces solamente nos faltó una persona, Brian Ávila, pues que no contestó. Walter, estoy pendiente de que respondas, todavía no me Sí, aparece profe, tu pero respuesta. me llegó un acceso denegado. Bueno, entonces más bien te pregunto, ¿tú estás por VPN, por campus o propios? ¿Cuál fue tu opción? Propios. Pero tú dijiste desde el comienzo propios. Sí, no, yo pedí VPN, pedí campus, perdón, pero después me resultó más fácil estar en propios. Bueno, ¿cuál fue el motivo por el cual no estás en el campus entonces? Para yo escribirlo Pues acá.
Pues conseguí un buen computador para tener el programa. Vale, listo, ahí ya lo puse, teniendo en cuenta ese comentario. Entonces yo lo por, en este caso, lo lleno en la lista. Profe, Cuéntame. es que yo le puse ahí en Javier Camino Nuevo, puse recursos propios y no me apareció, ya cerré el coso, el, el Excel. Javier, vamos a ver. Javier, tú me dices Ahí está. Y que no me aparece, VPN, yo ahí lo puse. pero tú dijiste que VPN no lo estás usando, ¿cierto? No, año, ni campus tampoco, toca ponerlo. No, pero tú tienes... Obviamente, No, pero tu opción fue VPN. ¿Y tú por qué no estás usando el VPN? porque tengo recursos propios. Eso, gracias, profe. Chicos, entonces bueno, con esto ya cierro la lista, cerramos la clase el día de hoy. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces a ustedes por su participación, por la asistencia. Hoy pues era un ejercicio de participación como tal. Nos vemos la próxima clase. Bueno, entonces feliz. Dale, profe, No, gracias. profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.